Hola a todos y muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días a todos los países a nivel mundial. Tengo el placer de presentar a estas dos invitadas de lujo porque hoy vamos a hablar de varios temas como la ufología, el despertar de la conciencia, la sanación, entre otras muchas cosas. En primer lugar tenemos a Deji González de Abducción Extraterrestre, investigadora, divulga todos estos vídeos que graba en el canal de YouTube. Es investigadora, ha estado en los volcanes del Popo, como le llaman allá en México, Distrito Federal. Y bueno, un placer, Deji, que estés aquí con nosotros para este programa de Crímenes de la Élite en directo, un programa que lo ven en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, todos los pueden escuchar gratis, incluso si quieren pueden comprar el programa después en alta definición en mejor calidad por 5 euros. Ya lo están haciendo así y bueno, tengo el placer, pues esto, de presentar a Deji González. Bienvenida a CSI Juan Crímenes de la Élite. Hola Juan, ¿cómo están? Chira, un gusto compartir. Pues muy contenta, yo creo que vamos a tener una charla muy amena. Los invitamos a que se unan, que pasen la voz del programa, porque la verdad, el estar varias personas que estamos conectados en la misma sincronía, híjole, es padrísimo, llegamos a puntos de interés muy importantes. Muchas Sí, gracias. sí, gracias. Esto es un programa que se hace gratuito, en directo, a través de Zoom. Tenemos a Viggy como moderador desde Holanda, país vecino mío, es decir, país a donde he nacido y me he criado solo 4 años de pequeño. Y bueno, damos la bienvenida a Chira, Atali Atanasiadis. Ella es sanadora fotónica. Sí, sí, ahora por fin lo he dicho correctamente. Bueno, es que eso se aprende a poco. Tienes un paisaje en el Ecuador precioso. Enséñanos el perro, por favor, porque quiero que la humanidad se entere. Bueno, Doguel. sí, a ver si viene, porque bueno, esto queremos dar una imagen diferente al programa hoy. Queremos darlo un poco de naturaleza, un poco de humanidad para que vean. El perro fantástico es nuestro perro del programa. De verdad, es una preciosidad y me encanta. Es muy Vale. bonito, es muy bonito. Cuando lo he visto, digo, tenemos que presentarlo. Va a ser el perro patrocinador de CSI Juan. Y bueno, es que están ahí entretenidos. Entonces, pues aprovechamos de mientras para decir que nos pueden seguir. Deji también se dedica al tema ufológico. Ahora vamos a comenzar hablando de ello, ¿no? Bueno, Chira, ya hemos visto al perro. Bienvenida, por favor, porque bueno, te conocí de lo de Alfred Webre. Y bueno, ya somos ya casi colaboradores habituales en esto del mundo del misterio, pero más a lo espiritual, ¿no? Porque siempre hablo de los sacrificios y digo, ¿por qué siempre hablo de lo mismo? Entonces hoy vamos a tocar algo ameno, algo que para la gente se pueda hacer bien a la humanidad, ¿no? Como curarse, ese tema del cáncer, ¿no? También, porque está muy delicado hablar del cáncer, entonces hay que intentar que se pueda mediar ante ello. Pero bueno, como decimos, nosotros no somos ángeles ni Jesucristo, somos personas que tenemos pues un don que pueda ayudar a arreglar X cosas en la humanidad, porque nosotros estamos para divulgar, como Deji, como Achira, que es una divulgadora conocida en el Panamá, pero que se ha mudado al Ecuador, por temas delicados, que ya si quieres lo puedes explicar. Y bueno, Achira, bienvenida y ya comenzamos el programa. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias por invitarme una vez más aquí en la pantalla de CSI Juan, y para informar a la población, que eso es lo más importante. Es más que luchar, como hablamos en un momento, no se trata de luchar, sino se trata de informar. Cuando la persona tiene la información adecuada y puede tener, digamos, la capacidad de poder investigar a raíz de esa información, puede, desde su libre albedrío, llegar a muchísimas conclusiones que pueden ser excelentes para toda la raza humana. Ajá, muy interesante, ¿eh? Además, ese paisaje, de verdad, es que me encanta, me da muchísimo gusto presentar así el programa, porque América Latina, si tengo que decir una cosa, son lugares fantásticos. Aquí en Europa también tenemos ese paisaje, pero ahí es diferente, hay mucha alegría, ¿no? A pesar de que hay muchas desgracias también, y para eso estamos, para informar, ¿no? Pero ¿cómo podemos comenzar ahora el programa? Porque es que tenemos temas por tocar, pues una barbaridad, ¿no? Creo que podemos empezar hablando de el despertar de la conciencia y la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo podemos combatir, vamos a decir así, a la gente que tiene negatividad? ¿Cómo podemos combatir que estos contactados también puedan quitarse de esa negatividad? Porque sabemos que muchos contactados a nivel ufológico, como es el caso de Cisneros, ha visto seres
negativos. Entonces creo que esto es importante que lo sepamos y por favor, si alguien es contactado, que se mire este programa porque le va a servir. Esto es como una autoguía espiritual. Entonces, primero Chira y después pasamos a ti, Deji, tú como investigador, que nos expliques cómo va en la actualidad la cosa en México. Y bueno, ya sabemos que ayer hemos tenido a José Luis Rueda y nos ha explicado una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Pero Chira, adelante, empezando con esto, ¿qué le puedes decir a la audiencia? Porque nos escucha mucha gente de América Latina, del Perú, de Ecuador, bueno, entonces creo que nos va a beneficiar bastante que tú estés hoy aquí, al igual que de ella. Adelante, Achira. Bueno, lo que sí puedo decir es que estamos en un tiempo de lo que siempre dice Alfred, en la línea positiva, pero vamos a hablarlo de la línea positiva para que se entienda. No hay ni positivos ni neutros, simplemente, ni positivos ni negativos ni neutros, simplemente es una línea donde tenemos que aprovechar nuestro desarrollo a nivel de seres humanos. Muchas de las personas, obviamente, como hemos dicho en otras ocasiones, han sido manipuladas a través de sistemas. Cuando se manipula a la gente a través del sistema, la persona no puede estar consciente ni puede estar despierta respecto a todo lo que es el ser humano en sí, lo que viene a desarrollar aquí dentro del planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, yo me dedico a la sanación fotónica. Muchos dirán, ¿qué es sanación fotónica? Yo el otro día me estaba poniendo a hacer una especie de juego con la palabra sanación. Acción, como la santa acción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando trabajé, digamos, en España y tal, con el tema de la sanación espiritual, aprendí muchas técnicas, aprendí muchos métodos, pero ahora el tema de la sanación fotónica, que lo intuí, lo viví en el 2012 durante 3 meses que me fui en silencio a la montaña, pude captar el silencio interior, pues el silencio y la conexión absoluta con la naturaleza de la unidad uno, de la igualdad. Mucha información que me permitió mejorar, digamos, la atención a los pacientes o las personas que se atendiesen dentro del campo de la sanación, que no querían tomar el camino de la típica terapias convencionales y tal, que siempre han hecho más daño que beneficios. Entonces, primero, obviamente, lo experimentas contigo mismo. Luego ya con la gente y te das cuenta que al usar el fotón, que es la unidad más pequeña de partícula de la luz, que es la más pequeña, que se solicita desde el Sol, donde se encuentra Dios, digamos, donde está el omniverso, el centro del omniverso. O sea, no estamos hablando de solamente esta galaxia, estamos hablando de las multigalaxias y en el centro de todas las galaxias. De allí se puede ir la partícula del fotón para poder llevarlas a las células pluripotenciales o por otros conocidos como las células madres de la persona. Entonces, se activan los cambios celulares de las células nuevas. Las células viejas terminan su ciclo celular y la persona simplemente puede obtener su curación, para llamarlo de alguna forma que se entienda, y su sanación en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico. Pero es muy importante. La sanación no es que viene alguien con una varita mágica y te va a hacer un cambio. No, el sanador tiene una función y es primero concientizar a la persona y explicarle el porqué y de dónde vienen sus, digamos, sus pequeños desequilibrios o gigantes desequilibrios, vamos a llamarlo de como sea, y se le hace consciente. Si la persona no va a poner de su parte y no va a estar desde su libre albedrío participando dentro de esta sanación, ni siquiera empieza. Porque sí es muy importante el libre albedrío de la persona. A veces dicen, no, hazle sanación a tal y hazle sanación a cual. No se puede hacer sanación si la persona no te autoriza. Porque si vas a hacer cambios en su vida, en su cuerpo, a nivel mental o a nivel físico, emocional y demás, si no tienes la autorización, el cambio no se va a dar y aparte de eso le voy a crear un caos. Con lo cual sí es muy importante tener digamos, la aceptación de la persona por la terapia que se le va a hacer. Se le llama terapia por llamarla de alguna forma o sanación directamente, pero no es ningún método, no tiene ninguna secuencia a seguir, no tiene ningún sistema tampoco a practicar, porque sencillamente se habla la conciencia superior de la persona y empieza a activar, o sea, todo su cuerpo, que es un mega universo en pequeñito, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, me podéis hacer preguntas para hacerlo un poco interactivo, ¿no? Sí, bueno, es que está muy bien lo que cuentas y la sanación. Y sabes otra cosa que también descubrí en algún punto, que eso ya viene un poco ligado con el tema de los linajes de las personas a nivel extraterrestre.
que en algunas personas ciertos tipos de métodos de sanación eran efectivos en algunas personas y en algunas otras no. Entonces yo pregunté, ¿por qué esto sí ocurre y por qué no? Entonces ocurre que cada uno atiende a su terapia de sanación según su linaje. Pero la diferencia de la fotónica, no porque la haga yo, sino simple y sencillamente porque esa fue la información que se me dio, es que es única y es igual para todos. En ese aspecto sí, es igual para todo el mundo. No tiene que ver con una línea o con otra. Y eso es una de las diferencias que he podido notar y he visto que las personas han tenido efectividad. Aquí he tenido casualmente una paciente hace unos días, una señora mayor que había estado 14 días en coma, intubada. Los médicos decían que había que hacerle diálisis y también que tenían que hacer una traqueostomía porque ya no podía respirar por sí sola, que se le había hecho un encefalograma y daba plano y le habían diagnosticado muerte cerebral. Esta chica asistió a una de las conferencias porque aparte de senadora también soy conferencista de diversos temas, sobre todo lo que tenga relación con la conciencia, es decir, todo a nivel holístico. Se puede hacer una conferencia para dar una información para que la persona despierte, porque muchas veces a través de una conferencia la persona capta la información y elimina, digamos, el problema o lo que le estaba fastidiando para poder desarrollarse. Entonces esta señora le dice que no puede respirar por sí sola. Le hice la sanación un sábado a las 8 de la noche. Los médicos obviamente los domingos no toman decisiones, sino que el lunes. Dijeron y habían tomado la decisión que le iban a destetar del aparato del respirador. Y dije, bueno, básicamente se puede, va a respirar sola. Decía todo el mundo, imposible, va a respirar sola. Le quitaron el aparato, respiró sola, no necesitó la traqueostomía y la mujer salió, digamos, por la respiración y dicen, bueno, no importa, eso es una reacción simplemente espontánea a la respiración. Okay. Luego fui dándole sanación, o sea, la primera vez sí le hice 1 hora, porque tengo que reactivar todo su cuerpo, tengo que ayudarle, porque en ese caso ella no podía regresar a su cuerpo, porque estaba un poco atrapada en otra dimensión, en otro nivel multidimensional que no podía regresar. Luego ya ella regresa, ella aceptó, porque si no hubiese aceptado no hubiese podido hacer nada. Aceptó, luego se le van haciendo sanaciones solamente de reactivación, 10 minutos cada día. Y empezó a abrir los ojos, empezó a mover la boca, o sea, a hacer sonidos. Luego solicito un encefalograma para que se hiciera una comprobación de su estado en cuanto a las ondas del cerebro. Me lo negaron en principio, les dije, bueno, si lo quieren hacer un encefalograma, pues podéis hacer un TAC, ¿no? Una tomografía axial computarizada para ver si había disminuido también el tema del edema cerebral y tal y cual. Y efectivamente a los días se le hizo y había bajado la inflamación. La señora está reaccionando, bueno, todavía sigue en el hospital. Obviamente, como es una señora mayor, de tercera edad, muy mayor, pues el avance es un poquito más lento, pero sí hemos visto mucha aceptación por una parte, por uno de los médicos que estaba muy interesado con el tema de la terapia. Otros eran absolutamente escépticos y es normal, porque están acostumbrados a lo que han conocido de toda la vida, lo que han experimentado, que se les ha enseñado en la Facultad de Medicina, digamos como vamos a llamarlo como única opción de recuperar la salud. Entonces, no solamente con el estado de coma, se puede regresar a la naturaleza, al origen de cualquier otra situación. Entonces, simplemente es despertar. Cuando ya tú eres consciente, tienes la capacidad de sanar. A ver, preguntillas, a ver, Dey. No, yo tengo una pregunta. Esto que comentabas, tú haces la sanación a nivel físico, pero influye mucho lo que decían los pensamientos, que las manifestaciones que hace el cuerpo de no enfermedad, sino de malestar, no es otra cosa más que el causamiento de nuestras emociones. Entonces tú haces tu trabajo y le tratas de hacer consciente el que esa calidad de pensamientos sean buenos y las emociones las encaucen por el camino indicado, pero ellos te siguen buscando porque de nada serviría ese trabajo si ellos regresan al lugar en donde estaban, ¿no? Ellos te siguen buscando, es parte del despertar también, porque les tocas esa semillita de tus pensamientos deben de ser así, tus acciones deben de ser así, o cómo canalizas o cómo les das seguimiento a estos pacientes. A ver, por ejemplo, es muy buena la pregunta que me has hecho. Mi concepto de vida es importantísimo el no hacer recurrente a la persona, no reincidir primero en la enfermedad, en el tipo de emociones
en el tipo de pensamiento. Hay que aclarar que los pensamientos son un tipo de sistema inducido. Un sistema que se ha puesto en el campo electromagnético de las personas en esta área de aquí. Entonces, obviamente, si se están manipulados, pues no pueden soltarse o están acostumbrados a un pensamiento repetitivo. En algunas ocasiones sí, algunas personas les mando a que sean capaces de encontrarse consigo mismos. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, yéndose a un sitio solos, disfrutando de su soledad, sin un aparato telefónico, sin el ordenador, sin las familiares, sin las amistades, sin el trabajo, sin las mascotas, sin nada del entorno, puede ser tóxico o el que esté habituado o el que está acostumbrado, y se empieza a encontrar y plantear el por qué está aquí. Y creo que eso es uno de los puntos fundamentales. La soledad te explica y te enseña muchísimo. Y las emociones, como lo has dicho, son emociones, son reacciones más bien. Y cuando son unas reacciones demasiado fuertes, llámese por muy emocionantes o por muy entristecedoras, las dos causan, digamos, desequilibrio dentro de la persona. Entonces, se trata de tener un equilibrio, de una tranquilidad y de simplemente vivir, más que del tema de si tengo una buena emoción o no tengo una buena emoción. O sea, es ser consciente de vivir aquí ahora cada segundo de la existencia y es revisar cada momento de tu vida lo que haces. Entonces, no hacer adictos a la sanación. Intento que sea dependiendo del caso, ¿no? Obviamente una enfermedad no se comporta igual, aunque puede tener el mismo nombre en otra persona. O sea, por ejemplo, el caso del coma, pues tienes que activar muchas más áreas y toma un poquito más de tiempo, también depende de la edad, o depende de la capacidad automática de la persona de captarle la información con su conexión con la unidad y con la igualdad. Entonces, lo fundamental es ser honesto consigo mismo. La persona y la mente es un sistema, como lo dije anteriormente, el sistema de pensamiento, el sistema mental, no permite que la persona acceda a su información real. Entonces, cuando tienen un pensamiento repetitivo, pregúntanse de dónde viene, si el pensamiento es de ellos o si es inducido, y si ya empezó a reconocer el pensamiento, ¿por qué este pensamiento me desencadena estos otros? Entonces, obviamente, ahí empiezan a darse cuenta del por qué están en esta cadena, y cuando ya, en vez de seguir, pues simplemente lo cortan aquí, son conscientes de que eso no lo lleva a ningún sitio y cambian. Pacientes, muy pocos, es cierto que son muy pocos, porque no es todo el mundo que está en el momento de hacer el clic. Eso sí, la persona que llega porque está en su momento, digamos, sí. Porque a mí me tocó un ex magistrado de la Corte Suprema en Panamá que me llamó simple y sencillamente y me dijo, yo quiero ver a ver si esto realmente funciona. Y yo me sonreí y me dice el tío, mientras que estaba, él se relajó y cerró sus ojos porque a él le parecía más cómodo. Y cuando termina le dije, bueno, pasa esto, esto y esto, vamos a arreglar esto. Y hubo una mejoría, pero él me dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo me leíste el pensamiento? Si me la pasé pensando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para evitar que accedieras a leerme el pensamiento. Yo les dije que yo no accedo a través de leer el pensamiento de nadie. Las cosas se ven, son claras, y lo que él no captaba era que su conciencia superior lo estaba enviando a recibir esa sanación, pese a que su yo o su digamos, su programa ego, de cuestionamiento de si esto funcionará o no funcionará, estaba interfiriendo, pero pese a eso no pudo ser superior a su conciencia superior. Por eso siempre digo, cuando alguien acude es porque ya está listo o sabe que algo se le está activando y le dice por ahí. Pues muy interesante, además, se está viendo cómo la sanación puede hacer milagros y gracias a métodos como el de Achira, ¿no? Entonces, no son métodos ni sistemas. Te explico por qué no es un método. Un método es algo que tú tienes que seguir, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, ¿vale? Cuando yo voy a ver a un paciente, yo no tengo una metodología a seguir. Cuando yo estoy enfrente del paciente, el propio paciente, según lo que él va sintiendo, te va llevando ahí donde tienes que ir. Por ejemplo, también tuve otro pacientito, un niño que tenía, bueno, ya hace 2 años, 3 años, tenía la fontanela mayor abierta. La fontanela mayor es lo que le llaman algunos la mollejera, la mollejera. La mollera. La mollera, que le llaman. La mollera. Entonces, normalmente se llama fontanela mayor y normalmente a los 18 meses debe estar cerrada.
Pero cuando yo me encuentro con un niño de 2 años y medio, 2 años, casi 3 años, con esto abierto, la madre médico incluso me pregunta, ¿qué puedo hacer? Cuando voy a ver, el niño pertenecía a una conexión de Venus. Entonces él seguía conectado allí y le dije, bueno, ahora estás haciendo digamos, tu experiencia en tierra, ya no necesitas ese tipo de conexión. Y el niño luego cerró su fontanela, pero se le habló al niño. Y los niños, fíjense, los niños y los animales son los más eficaces y los más rápidos en sanar, porque no tienen bloqueos o no tienen pensamientos predisposiciones o tipos de vida o prejuicios, no los tienen. Ellos simplemente son espontáneos, son esa energía pura que vibra y vive y se mueve. Entonces, por eso es mucho más práctico con niños y con animales. Es mucho más rápido. Sí, muy interesante. Es que además resumes cosas que puede quedar muy clara para la audiencia, pero es importante lo que dice porque ya ha salido en televisión con Alfred Webre, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero ahora, si me permites, Chira, vamos a pasar a ver cómo está el tema de la ufología, porque también eso tiene que influir mucho en los resultados, el tema de la sanación. No pasa nada, no pasa nada. Entonces vamos a dar paso a Deji González, del canal de Abducción Extraterrestre, investigadora y reportera. Ha hecho ufología y empezó a ladrar. Por ahí. No les gustan los aliens. No le gusta, no le gusta. No. Perciben mucho. Sí, muchas veces ahí atrás se para. Dime. Ahí atrás, normalmente otras veces en la noche, se para un ovni. Y ella se pone, cuando ya yo sé que el ovni está puesto ahí porque ella empieza a ladrar. O sea que son simplemente señales que a veces te dan los propios animales. Ellos son los que más perciben las cosas. A ver, hablemos de... Sí, bueno. Sí, ahora vamos a pasar a ufología porque creo que hay muchos marcos de investigación. Es decir, se abre una cosa que es una pirámide y se acaba cerrando con otra pirámide. Lo que sí se sabe es que en los volcanes del Popo pasan muchas cosas, incluso hechos que aún están sin resolverse. Se han hablado de bases militares secretas tipo Área 51, incluso, bueno, lo hablamos ayer con el ingeniero José Luis Rueda del CIRCAC, que hablamos de CECUA, bueno, todo eso ha quedado demasiado resumido porque los volcanes del Popo están en radioactividad en la actualidad, ¿no? Entonces, para estos temas siempre hay que buscar la verdad. Y si buscamos la verdad, encontramos la verdad. Pero como decimos, nosotros no somos dioses. Nosotros somos divulgadores e investigadores. Eso es una cosa que debe de quedar clara, porque nosotros no tenemos las respuestas para resolver cómo está la Casa Blanca y su sarta de delincuentes, que son delincuentes de primera tiranía. Se van aunando la gente para tomar conciencia y van saliendo de esta Matrix. Claro, esta es una Matrix. Esto es una Matrix. Entonces ahora, Deji, cuéntanos cómo ves tú el evento de Beck Witness, porque esta semana se ha hablado demasiado de este evento y después hablamos, si quieres, un poco del volcán del Popo, Catapel, como le llaman, Catapel. Es complicado la pronunciación. Espero que los mexicanos no me juzguen, por favor, no me juzguéis, porque no es muy fácil desde Europa pronunciar la acentuación del Popo, el volcán del Popo. Lo vamos a lograr, Juan. Vamos a hacer un programa especial de cómo pronunciar el Popocatépetl. No, bueno. No, pero bueno, importante. Mucha gente ha hablado de que si es una momia o una alienígena. Y es que llega su momento que uno se harta porque, vamos a ver, se han ido 6.500 personas al evento. Maussan ha hecho algo que no haría muchos. Él es un periodista, él no es un investigador, él es un periodista. Y eso lo sabemos todo el mundo. Y presentador y director del programa de Tercer Milenio de México, el Distrito Federal. Entonces, vamos a ser un poco coherentes. Entonces, a mí me gustaría decirle a la audiencia, bueno, si vosotros creéis que una momia es una momia, si vosotros creéis que una alienígena, pues una alienígena, pero no nos peleemos por un Kodachrome, porque sabemos que el fenómeno ufológico de Roswell es un hecho real. Hayan hecho o no ese auditorio, que ya está hecho, porque ahora entramos en discusiones, que si en un programa Maussan, que si fulanito de tal. Mira, creo que tenemos que ser respetuosos, respetar
todo en concreto, aunque estemos sí de acuerdo y no de acuerdo, porque si no, no llegamos a una conclusión. Mira, el otro día que se acuerda aquí Achira, que Achira estuvo en el debate de Bad Witness, que hicimos completo y inédito, nadie ha discutido. Estaba Johanna, le podían haber montado un pollo a Johanna, diciendo, es que eso es una foto de una momia. No, 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 todos humo, no dijeron nada. No dijeron nada, es decir, ¿sabes lo que dijo Johanna? Que el auditorio había costado 2 millones de pesos y ya después se lió por la cosa que el dinero y el dinero. Vamos a ver, que da igual lo que haya costado. Yo también hubiese pagado por un boleto y lo hubiese visto. Y eso es lo que puedo decir. Y bueno, Deji, adelante, es tu turno ahora. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto tiene tema para rato. O sea, yo creo que nos vamos a pasar meses hablando de ese evento y no se va a llegar a ninguna conclusión. Ya. Aquí lo que se me hace muy rescatable es de que está dando de qué hablar en todos lados. Y eso nos abre las puertas para seguir hablando del tema de la ufología y llegue a oídos de muchos que a lo mejor no les interese tanto o no conocen del tema. Es muy aplaudible del señor Maussan lo que hizo, porque el Auditorio Nacional es un lugar tremendo que no es fácil llenarlo, estuvo casi lleno. El hacer la organización, digo, eso se debe haber llevado mínimo un año todo lo que hizo, y es muy aplaudible. Y ya el resultado, pues yo creo que ya va a estar en cada quien decidir con qué se queda y con qué no, ¿no? Lo que llamamos libre albedrío. Exacto, exacto. Entonces, fue lo que pasó en el programa que tuvieron anteriormente. Estuvo genial que no hubo discusiones porque respetan las opiniones de los otros. Entonces, te digo, aquí lo que se me hace súper rescatable es de que está dando de qué hablar y más gente está volteando al tema de la ufología. Y eso es lo que es muy rescatable para mí, es muy importante. Sí, Deji, mira, si esto sigue así, ¿sabes qué va a pasar? Que le están dando más bombo y platillo y al final le están dando la razón. Exacto, ¿ves? Ahí quiero llegar. Por ejemplo, voy a intentar entrevistar a Maussan y verás que Maussan y yo no nos va a pasar nada, porque a Maussan lo respeto y aunque Maussan no esté de acuerdo en algunas cosas, bueno, yo se lo puedo discutir, pero siempre teniendo esa cosa que es una conversación amena, ¿no? Fíjate bien que en el programa de Bad Witness que hicimos puede haber terminado en una pelea fuerte. Pudo haber terminado mal, pero no, es que me quedé sorprendido porque digo, bueno, aquí viene gente, pongamos, escépticos y a favor, como estas dos botellas, para que me entiendan, ¿no? Entonces creo que fue un milagro o fue casualidad que no hubiese esa pelea, porque este programa, a pesar de todo, ha sido bien currado, fue transmitido en 2 programas de radio de Argentina, de Capilla del Monte, de Centros de Informes de OVNI, y también en la señal de Fernando Silva Gilebrán. Cuando veo a Fernando Silva Gilebrán hablando que era una momia, pues bueno, se respetó. Por eso digo, quiero sacar este ejemplo, porque ya es hora de que la gente se dé cuenta de que cuando hagamos programas, por favor, no nos peleemos, porque si no estamos beneficiando a la élite. Deji. Entonces, Deji, ¿qué nos puedes decir? Claro. ¿Qué nos puedes decir, por favor? Porque ¿tú crees que, te lo voy a preguntar a ti, tú que has visto OVNI, los has grabado, has estado en los volcanes del Popo, la foto esa, ¿tú crees que es de una alienígena o es una momia que han fotocopiado de un museo? Y que incluso hoy se ha sacado, pues, lo que dice en el cartel de esa foto, dice 2 kind of years, dice eso, parece que es la momia de un niño. Eso se ha comentado, entonces estoy mucho a la actualidad de lo que va a pasar así de allí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es una alienígena o es una momia? No sé, no sé. Yo respeto tu opinión. ¿Me comprometes? No. Mira, sí. Yo no estuve en el evento, pero tuve la oportunidad de escuchar parte de en vivo y entré justo en el momento donde estaban haciendo como el desglose físico, donde explicaba que no hay nariz, cómo son sus huesos, cómo es su complexión, y si fuese una momia, ese estudio hubiera dado que es un ser humano. Perdón. ¿Qué pasa? Se ha caído esto. Pero no llegaron a ese acuerdo. Entonces, por los estudios que se hicieron, aunque digan que son gente colaboradora de Maussan, digo, confío en lo que dicen. Yo creo que sí se trata a lo mejor de una diapositiva auténtica.
pero te digo, sería como un ratoncito que nos encerráramos meses en el si es o no es. Exacto. Habiendo tantas evidencias, tenemos muchas evidencias que estamos sacando todos los días, que estamos viajando a hacer investigaciones en las ciudades, o sea, no nos podemos centrar en una diapositiva, pero nos está abriendo las puertas para que mucha gente voltee al tema de la ufología y despierte conciencias en otros, ¿no? Pero yo creo que sí es, mi intuición me dice que sí es. ¿Sabes ¿Sí? qué? También pienso que justamente todo esto se ha dado es para que aquellos que son investigadores, aquellos que quieren entrar en el tema y quieren, digamos, cerciorarse de alguna forma, empiecen a entrar un poco. Ahora, también es cierto que cuántos tienen acceso a este ser. O sea, si hay que comprobarlo de alguna forma, ¿cuántos tienen la capacidad de acceder a este tipo de cosas? No, porque los tienen allá cuidados, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poco complicado, a menos que viniese algo extra o directamente se presentase y tal. Pero sí es un poco eso, no estar mirando que si cuesta, que si no cuesta, que si se ganó las pelas, no se las ganó. O sea, eso es lo de menos. Todo sitio, toda conferencia, todo congreso tiene un valor. Primero, por el tiempo de la persona que está entregando su tiempo y las investigaciones que no son de un día, ni 2 días, ni 3 días. Es de un tiempo muy largo. Claro. Es lógico que tenga que tener una remuneración. Son llamadas de teléfono, son mensajes, son un montón de cosas. Entonces, eso no es el punto a dialogar. El punto a dialogar es, sabemos que hay otras razas extraterrestres, sabemos la existencia de ellos, sabemos que hay razas híbridas, porque las hay. Sabemos que hay muchos que vienen solamente a ver al planeta Tierra para ver cómo nos estamos nosotros desarrollando. Y habrán otros que también quieren exterminar a la raza humana, pues también, pero que nosotros tenemos como raza humana que levantar. Claro, Achira, permíteme. De conciencia. Sí, permíteme un momento, es interesante lo que has comentado, ¿no? Pero hay gente que valora lo que es el dinero. Por desgracia hay mucho investigador. Es parte de la Matrix. Claro, ahí quiero llegar. Esto es, mira, la Matrix se trata de hacer lo siguiente, es mentalizar a la gente, la banca, el monopoly y todo eso, ¿no? Entonces nosotros somos el granaje de ellos, de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, si analizamos este año 2015 con lo próximo, ya hemos pasado una fase importante, porque la prensa oficial no podía haber dicho nada del evento, pero vamos a ver, aquí en España han dicho supuesto alienígena en la fotografía. Y cuando sabemos que estos medios de comunicación son de la misma tiranía. Entonces, ¿qué nos están dando a entender? Que estos saben que es verdad y nosotros, la gente, nos estamos peleando por unas dispositivas que si son una puñetera momia o un puñetero alienígena, y la televisión dice que sí, y nadie ha atacado a Telecinco, y nosotros nos dedicamos aquí a atacar a Maussan. Y mira, que yo no estoy defendiendo a Maussan, miren ustedes, solo que digo que no nos peleemos por unas dispositivas, indaguemos si es cierto, si es una alienígena o una momia. Bueno, y ya decimos... El tema, Juan, es que ¿quién puede acceder al, vamos a llamarle, a la alienígena o a la momia, como lo quiera llamar cada uno? Hay una Bueno, es que aquí el punto es también quién de todos los que han opinado que no estuvieron en el evento se ha dedicado a escuchar las opiniones de los expertos que estuvieron ahí. Entonces hay que escuchar esa parte también para poder opinar y no solo con ver el objeto o el 3D que se hizo, ya llegar a una conclusión si se hizo o no se hizo. A lo mejor si no tenemos las posibilidades de acceder a esa imagen y de llevar expertos y de ir a hacer análisis, pero por lo menos escuchar, y me parece que sí se va a transmitir todas las opiniones de los expertos que se hicieron. Y digo, no lo estoy defendiendo, pero yo creo que sí hay que conocer bien el tema para poder hablar y no nada más decir si es una momia o si es un extraterrestre. Y que la respuesta final no nos va a llevar a nada. O sea, los extraterrestres existen desde hace... Lo sabemos. O sea, siempre. Muchos dicen, y mirar, Maussan lo anuncia como el evento del cambio de la historia y ahora llaman el evento del gran engaño. Fíjate bien el doble titular. Pero, ¿qué hacía Donald Schmitt y Tom Carey?
Ay, que son los dos investigadores de Roswell. ¿Qué hacía, por ejemplo, el famoso Paul Heller, el exministro de Defensa del Canadá? ¿Qué hacía ahí? Por mucho que sea fan del tema UNI, puede haber dicho, no acudo. No acudo. Pero ese hombre es un exministro de Defensa del Canadá. Un alto encargo fue en su época y él estaba ahí. Estaba Luis Mariano Fernández Pimentel y puso una frase: los forenses y los expertos del tema dicen que esto es una alienígena. Vale, los hologramas de maravilla, felicidad por la construcción, bien, 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 pero si tuviera que decir un análisis, es que este evento ha valido mucho la pena. Encima valía $20, incluso $20. Aquí el evento de Exopolítica, 150 euros. ¿Cuál es la diferencia? Que eso se ha llenado bien. Bueno, obviamente, si vamos por la ley de la oferta y la demanda, entre más oferta, hay más demanda hay, más baja la oferta. O sea, obviamente. Sí, pero también qué interesante que se realicen. Sí. Perdón. Sí, Deji. Sí, te digo, qué interesante que se realicen este tipo de eventos y que se vea que acude tanta gente, porque ahí también se está viendo el interés que tiene el público en general de conocer. Y de ahí la importancia de todos los que estamos de este otro lado, los que hacemos investigaciones, los que salimos a campo, los que grabamos, porque la gente está ávida de conocer un poquito más lo que pasa. Entonces, ojalá se realicen más seguido este tipo de eventos, como el que vamos a tener, Juan, en septiembre del ingeniero Rueda, que yo creo que va a ser el próximo tema por muchos meses, y esperemos que sí sea extraordinario, lo va a ser extraordinario. Sí, es lo que hay que hacer más continuo, o sea, hay que hacer más este tipo de eventos para dar a conocer lo que está pasando. Todos quieren esa información. Sí, ¿sabes qué pasa con los primeros eventos? Por ejemplo, el que dijiste de Exopolítica, que costaba un poco más. Cuando costaba un poco más, era menos gente, hay que pagar unos salones, hay que pagar muchos aviones, o sea, los aviones de la gente. Te lo digo porque yo estaba organizando el primer Congreso Internacional del Paradigma Científico Espiritual. Estaba sola, mi madre y yo, organizando todo un congreso donde iban a participar 27 expositores internacionales de Grecia, de Francia, de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Uruguay, de Chile, Argentina, Ecuador, y no me acuerdo si se me queda alguno. Entonces, organizar la logística, y nada más éramos 2 personas. Entonces, en aquel tiempo, cuando inició la exopolítica, era muy poca gente, era otros tiempos, ahora ya está mucho más abierto, la gente está mucho más consciente gracias a aquellos que hicieron trocha. Y abrir trocha no es fácil. Entonces, ellos abrieron trocha, ahora obviamente las cosas van cambiando. Lo ideal sería no cobrar no cobrar nada, porque todo lo tenemos gratuito. O sea, todo lo que es respirar es gratuito. Latir el corazón es gratuito. Entonces, igual la información debería ser gratuita. Obviamente, la gente todavía vivimos dentro de la Matrix, en el sentido de hay que pagar una casa, hay que pagar una luz, etcétera, y por eso todavía se cobra. Pero lo ideal sería cuando ya se despetan del todo de este tipo de sistemas energéticos, que son los que... ¡Ay, qué lindo el gato! ¿Cómo se llama? Berlín, saluda a todos. Hola. Es mi guardiana. No, a mí me fascinan los gatos, tengo un mogollón de gatos. Tengo muchísimos. Bueno, ahora hemos pasado de ovnis a gatos y de gatos a... Sí, porque es que son parte de la existencia y están ahí. No, pero si me permitís una cosa, por favor. A mí es la primera vez que se me presentan los animales en un programa y tengo que decir que me he quedado espiritualmente fascinado. Porque estamos mujeres en él, Juan. Bueno, se puede decir que siempre son hombres, pero hoy son mujeres y siempre la mujer a veces vale más que opine que los hombres en otras ocasiones, ¿no? Porque sabe más llevar las investigaciones. No, es que en el congreso de Torredón Jimeno, a donde estuve, no trajeron a ninguna mujer y mucha gente preguntaron si iba a venir alguna mujer, ¿no? Y todos eran hombres, ¿no? Entonces ahí pues la gente se quedó un poco indiferente, ¿no? Pero fue un gran congreso ese. Estuvo JL, David Parcerisa. La verdad, David Parcerisa, mucho que tenían ojos negros, yo no se los he visto negros. No se los he visto negros. Él los tiene marrones. Lo que pasa es también depende de cómo se le saque la foto. También, depende de la...
Sí, de la luz también, ¿ves? Bueno, eso para aclararlo, no existe ningún tipo de ojo negro, eso no puede existir porque si no, no penetrara la luz, no podría ver la persona. Entonces, el rollo Marrón, muy oscuro. solamente en las canciones. Ahora pueden decir que yo tengo los ojos negros y no los tengo. No, es que no existe el ojo negro, no existe, solamente en canciones lo he dicho. No, pero es muy interesante cómo se está llevando el programa porque sin darnos cuenta estamos ofreciendo la humanidad. Estamos hablando de temas humanísticos, ¿no? Y eso es lo más importante. Estamos hablando un paradigma, un paradigm, ¿no? Como se dice en inglés. Entonces, lo de los volcanes del Popo, el ingeniero Alberto Ceco, a este congreso donde vas a participar como ponente de allí, ojalá lo podamos patrocinar. Espero que nos pases, que sea excelente. Y además, sí, adelante, Deji, sí. Déjame les platico un poquito. Bueno, para los que no conocen, yo pertenezco a un grupo de investigación actualmente que es Abducción Extraterrestre en México. Los pueden encontrar así en Facebook y en YouTube. Y nosotros somos un grupo de investigadores que estamos en diferentes partes de la República Mexicana. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, está Jessica Flores, que está en Tabasco, pero también se mueve a otras partes de la República. Marco Antonio Rodríguez, que es el creador del grupo, está Edwin, está ahorita les digo el nombre de la otra persona, ahorita se me borró, y es muy interesante porque nosotros no nos quedamos quietos en nuestra ciudad, o sea, nos movemos, salimos al campo a grabar, aparte de lo que grabamos en las ciudades, y compartimos todas estas investigaciones en las diferentes redes sociales. También participamos junto con otros grupos, nos acabamos de reunir, hace 15 días estuvimos un par de días en los volcanes. Es un frío impresionante, es lo que mucha gente a lo mejor no entiende, la parte que está atrás, que a lo mejor 2-3 minutos de grabación nos llevan un día entero, pero no les hablo que vamos un ratito a grabar y nos vamos a dormir. Nos quedamos toda la noche en vela, toda la madrugada, muchas veces sin comer, pasando frío. Esta ocasión nos tocó que llevamos comida, pero hubo ahí algunos inconvenientes y no la pudimos cocinar, entonces estuvimos sin comer. Un frío que de verdad con 5 o 6 chamarras es imposible. A veces es nubosidad y no se pueden ver bien los volcanes, pero cuando uno sale de ahí con una evidencia y la podemos mostrar, híjoles, es sumamente reconfortable. Aparte de que hemos vivido este año unas experiencias, les quiero comentar una que tuvimos el 1 de febrero. Subimos alrededor de las 11 de la noche al volcán. Es una zona que no es fácil acceder, o sea, es fácil el acceso, pero no es de mucha seguridad, vaya. No hay policías, no hay nadie cuidando. Si uno se queda ahí en la madrugada, uno sabe lo que va arriesgando. Nos pueden asaltar, se lleva equipo fotográfico, se llevan videocámaras, se llevan tripiés y nosotros corremos el riesgo de que nos puedan quitar todo ese equipo. Pero bueno, vamos con la mentalidad de que todo siempre va a estar bien. Subimos como a las 11 de la noche, nos montamos en una explanada donde tenemos de un lado el Popocatépetl, del otro el Iztaccíhuatl, y estuvimos en vigilancia. Estuvo el Popo haciendo algunas fumarolas, montamos la cámara, hacía bastante frío, y alrededor de las 2:15 de la mañana, mis dos compañeros, Marco Antonio observaba hacia un lado, el otro observaba hacia otro lado, y noto que a 5 metros de nosotros, en unos arbustitos, empiezo a ver unos destellos rojos, pero no en el cielo, estoy hablando a la altura del piso, escaso metro y medio. Y le comento a Marco Antonio, le digo, Marco, ¿estoy alucinando o hay unas esferas translúcidas entre los arbustos? Y el otro compañero nos dice, sí, yo también las acabo de ver. Y entonces nos pusimos en estado de alerta los tres y cambiamos nuestra visión dándole espalda al Popocatépetl. Montaron una cámara, la pusieron en visión nocturna, no hay luces ahí, en ese momento es muy difícil grabar de noche, se lleva equipo especial para hacer esas grabaciones. Y efectivamente empezamos a ver que en el campo que estaba enfrente de nosotros se empezaban a ver este tipo de esferas como que si fueran orgánicas, muy pequeñitas, más o menos de este tamaño, en colores blancos y colores rojos translúcidos, se encendían y se apagaban. Y
casi no nos hablábamos. La verdad nos empezó a inquietar un poquito porque como investigadores íbamos con la perspectiva de grabar ovnis y sabemos que los tenemos a kilómetros, pero tenerlo a 5 o 10 metros de nosotros, yo creo que uno nunca va preparado para ese tipo de encuentros. Pasó como media hora, nos replegamos donde estaba el vehículo porque no sabíamos exactamente qué iba a pasar. Si ahora nosotros éramos los monitoreados por estas esferitas, se seguían prendiendo, se seguían apagando, la cámara seguía grabando y de repente yo veo en los arbustos una silueta de un ser que medía aproximadamente 80 metros de alto, grisáceo, translúcido, no sé si recuerdan así como en la película de esta donde se ve ¿cómo se llama, Juan? Ese que se ve translúcido que anda entre ¿Encuentras tercera fase? ¿Encuentras de tercera fase? No, este extraterrestre que viene con máscara y que se hace translúcido. ¿Señales de Mel Gibson? No. No sé. Pero imagínense, era un ser sí como de un 80 de forma humanoide, pero con cabeza alargada, manos muy largas. Veo que se levanta de los arbustos. ¿Recordaste el nombre? Sí, puede ser Intruders. ¿Cabezas de cono? No. No, no, de la película, no lo sé. No, pero Okay. Esos seres parecen draconianos. ¿Puede ser? Pues fíjate que no nos daba miedo, no tuvimos miedo de que fuera algo negativo en el momento. Había un perrito callejero ahí en la zona que se nos acercó justo cuando empezó el evento, como que si tuviera miedo o estuviera inquieto y empezó a chillar. Chillaba y eso nos llamó mucho la atención. En el momento, regreso a lo del ser, en el momento que veo que este ser se levanta, se gira, da un paso y desaparece. Ahí fue cuando yo dije, caray, sí estamos investigando, pero ¿qué es lo que nos puede pasar, no? También tenemos que cuidar la integridad de todos nosotros. Marco Antonio Rodríguez todo el tiempo nos estaba diciendo, están bien, ¿cómo se sienten? Quieren que nos retiremos, nos quedamos, pero no nos movíamos del lugar, o sea, no nos acercábamos a estas luces, chicos, sí estábamos observando, pero no quisimos arriesgar porque no sabíamos de qué se trataba. Más adelante el otro compañero logra ver otro de estos seres y es cuando decidimos retirarnos del lugar, ¿no? Revisamos posteriormente la grabación. Hay un dato importante, nos retiramos del lugar y hay que bajar bastantes curvas de la montaña y todos íbamos en estado de shock. Yo no hablaba, yo no pronunciaba palabra ni pasaba pensamiento, o sea, yo iba en estado de shock. Ni siquiera me cuestionaba qué es lo que había pasado, yo lo único que quería era que nos fuéramos del lugar, yo no quería estar ahí. Cuando íbamos bajando, el compañero que venía en el asiento de atrás prende la cámara y empieza a grabar cómo íbamos los tres. Marco Antonio nos decía cómo se sienten de esas impresiones de lo que pasó para que quedara registrado en video. Y al parecer cuando nos graba uno de nosotros se empieza a ver interferencia en el video, ¿no? Como que si hubiera algún tipo de electromagnetismo. Les digo, posteriormente revisamos el video, estaba tan oscuro que es casi imperceptible, es una lástima porque no podemos compartir la evidencia de lo que vivimos, pero cada que se acude al Popocatépetl tenemos experiencias increíbles. Nos ha tocado ver esferas que justo cuando pasan arriba del volcán, pasan por el cráter, se retiran y enseguida el volcán empieza a emitir fumarolas, como que si de alguna manera los estimulara. Marco Antonio Rodríguez tiene grabado un cilindro que aparentemente ingresa al Popo y tiene también varios videos ahí en abducción extraterrestre donde se ven estas esferas que estimulan al volcán. Bueno, no sabemos si lo estimulan o si lo tranquilizan de alguna manera, ¿no? Mi teoría es que a lo mejor le ayudan a liberar energía para que no se acumule y se provoque este gran sismo que se espera. Pero es una zona muy magnética de muchos avistamientos ovni. Nos ha tocado en un lapso de 1 hora ver 8 o 10 esferas que pasan por la zona de distintos tamaños y cada que se acude es una cantidad de evidencias impresionante. Sí, muy interesante. Es una de las cosas que, bueno, desde mi experiencia cuando yo tuve los hombres de negro en mi casa y donde estaba ahí en ese momento,
la terraza, yo estoy a las 11:30 de la noche, estoy con mi madre, ella está leyendo enfrente, en el salón, y ella está enfrente leyendo un libro y yo estoy enfrente leyendo otro libro. Pero de esto que sientes una vibración súper fuerte, mi madre se mira conmigo y las dos miramos así. Y luego nos miramos nuevamente, o sea, no había ni que hablar. Entonces ya habíamos visto lo que habíamos visto, estaban parados directamente mirando hacia adentro de la casa. Ya habíamos escuchado, porque siempre teníamos un ovni ahí vigilando, es de lo más normal por ahí. Y luego el del hombre de negro, que se queda allí, en ti, ese miedo que dices tú, que no sabes qué va a pasar, qué te van a hacer o qué quieren, lo sentí, y corrí a la silla de mi madre. Mi madre ella sí es más calmada, ella sí es más, en ese aspecto sí es más tranquila. Y luego nos desplazamos las dos a la habitación. Y en ese momento comprendí que ellos inducían el miedo. Ellos empiezan a trabajar con tu propia energía del miedo. Y yo dije, yo no soy miedo. Si tú me estás induciendo algo de miedo porque eres una vibración, digamos, que no es de acuerdo y acorde con el amor, algo está pasando aquí, tengo que trabajar ahí o cambiar mi vibración. Y cuando yo capto esa información de cambiar mi vibración, empieza una tortura, se mete un sonido, pero es como si te quisiera reventar el cerebro. Es un zumbido, el de Hum. Era el de Hum, el pitido ese pi. El pitido. Que casi siempre ingresa al lado derecho. No, ambos lados. Era como si atravesara el cerebro, o sea, como si hiciera, me alterase el campo electromagnético. Entonces, cuando siento esta vibración, dije, esto no me pertenece, esto no es mío. Y empecé a bajar. Me tardó 1 hora en calmarme del todo y se fueron. Pero se oía, o sea, se oyó cuando se fueron. Al día siguiente mi tía estaba ahí también en la casa, mi abuela tal. ¿Ustedes escucharon anoche? Sí, mi abuela, pero yo no iba a salir porque sabía lo que era. Y mi tía dice, yo tampoco, yo no iba a salir. Ustedes los que les gusta estar antes de las 12 de la noche por ahí. No eran las 12 de la noche, eran las 11:30, pero vamos, que suelen ser horas a partir que ellos empiezan a trabajar. Entonces, lo que yo aprendí en ese momento es no tenerles miedo. Entonces, si ellos me dan esa sensación o esa vibración de miedo, es reintegrarme conmigo mismo, en plan, seguridad, yo estoy segura, estoy aquí, y a ver, ¿qué quiere? O cómo puedo trabajar conmigo. Ese fue mi aprendizaje, ¿no? Cada uno es diferente, pero sí es cierto, cuando es algo desconocido que no sabes cómo va a reaccionar o qué va a hacer o qué... Es más que nada eso, o sea, no es tanto que la entidad sea mala. Sí, el pánico, pero es que ya me da cuenta que las entidades que son malas son las que emiten esa vibración de miedo. Sí, exacto. Entonces, cuando es una entidad que es de una vibración alta, acuérdate que ellos tienen que bajar muchísimo su vibración para poder comunicarse contigo y tú tienes que haberla subido mucho para poderte comunicar con ellos. Así es. Es una vibración totalmente diferente. Aquellos que a ti te producen miedo son vibraciones que están emitiendo ellos y que son de un bajo nivel energético. Bajo nivel, sí. Sí. Ahora, algo muy importante, Juan, cuando nosotros acudimos a esos lugares, es como que si estuviéramos en estado de meditación. Y no es como que si estamos en un estado de meditación, estamos en un lugar muy alto, donde hay mucho oxígeno, arbolado, no existen tanta radiación entre nosotros. Entonces, en el momento que nosotros estamos vigilando, muchas veces pasamos hasta media hora sin pronunciar palabra, se está en un estado de vibración muy elevado. Y a lo mejor también eso ayuda mucho a observar tantos eventos cada que vamos. Aparte que todos los que nos dedicamos a esto, pues también tratamos de cuidar nuestra alimentación, nuestra energía, influye mucho también. Y yo creo que ese síntoma de miedo del evento que tuvimos el 1 de febrero fue ante todas las circunstancias, el estar en un lugar totalmente alejado, 3 personas solas, y que estuviera tan cercano a nosotros. Digo, como investigadores sí esperamos ver un extraterrestre y vamos a tener una esfera y la vamos a mostrar, pero nunca sabemos qué va a pasar, cuándo va a pasar y bajo qué circunstancias y cómo vas a reaccionar en el momento, ¿no?
y cuidar la integridad de los que estamos ahí, que es lo más importante. Porque no es fácil de yo veo un extraterrestre y me le acerco, porque sabemos que a veces nos pueden transmitir algo que nosotros no soportamos en nuestro cuerpo físico. Entonces, es muy arriesgado hacer eso también. Hay que ser muy coherentes y no alocarse y decir, ay, si yo voy a atrapar al extraterrestre y lo voy a mostrar. No es tan fácil. Sí, bueno, deciros que queda tan solo ya 5 minutos porque tiene que entrar otro programa, pero bueno, aprovechamos estos 5, 4, 3 minutos. Lo único que podemos ya decir para llegar al final de este programa, lo único es que me ha gustado mucho estar aquí con vosotras porque además hoy hemos cambiado un formato diferente, ¿no? Es decir, hemos traído a 2 investigadoras de ese despertar, tanto a nivel ufológico como a nivel de sanación, ¿no? Y soy un fan de la sanación y por eso he traído esto también, ¿no? Entonces, también hemos traído la cara A y la cara B, la versión alternativa y la versión que queda en 2 paredes, es decir, la versión ufológica en 2 paredes en el sentido de la lucha contra esos seres negativos. Por eso he dicho la versión B. La versión A es la alternativa respecto a la sanación y la B es lo otro, la cara B, ¿no? Entonces, lo único que me queda ya por decir es que vosotras 2 ojalá podáis trabajar juntas en un futuro dado, porque sería fantástico mezclar esas 2 sintonías en parte y abrir esa pirámide en el sentido de poder transmitir todo a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, lo único que me queda ya para despedir el programa ya, porque es que va a entrar otro y no quiero que me den una colleja el equipo directivo del programa, es que esto va a plusmarca, ¿no? Entonces, lo único que me queda de decir, ha pasado el tiempo muy rápido, ya para la próxima semana, si queréis, podéis estar de nuevo, si todo va bien y estáis disponibles de tiempo, porque la gente seguro lo va a solicitar. La gente, los fans, ese club de fans, son gente fanática, gente que ya recuerda mucho a la época de los Beatles, todos locos por los Beatles, ¿no? Pues esto se asemeja un poquito más lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, solo me queda decir que gracias Dey González, investigadora, divulgadora y reportera de que es abducción extraterrestre. Perdona, es que me decía alternativa extraterrestre, me he recordado de Luz Mari de Capilla del Monte. Y nada, pues gracias de verdad, tus medios de contacto, por favor, para que te puedan encontrar. Sí, en redes sociales me encuentran como Dey González y como Abducción Extraterrestre México. Y la invitación para el Congreso Ufológico en septiembre es el segundo Congreso de Ufólogos y Contactados, México CIRCAC 2015. Perfecto, gracias, Dey. Ahora, Achira, bueno, Achira Atanasiadis. Atanasiadis. Ahora sí, ahora no puedes decir que lo he dicho mal. Atanasiadis doblemente inmortal, por mi padre y por mi madre. Bueno, tú eres griega de Atenas puro y duro, ¿no? Que no te quite lo bailado. Y bueno, creo que ya... Una vez más, Juan, por el trabajo que estás haciendo para la humanidad, por conectar tanta gente con tantos diversos temas que son importantísimos para nuestro despertar, es unificar, es unir, y eso es súper importante, del riesgo que corres también. Y bueno, que gracias también de allí por haber conectado. Gracias, Achira. Bueno, una ironía, gracias Achira, que por haber esto que no me llamen Illuminati, por favor, no me llaméis Illuminati, porque la gente cuando ve estas cosas dice, o esto, claro, y cuando... Yo lo he tratado como unión. Claro. Así es. Bueno, pues ya, thank you very much, muchas gracias a todos, gracias Dey, gracias Achira, un abrazo muy grande. Gracias. Hasta la próxima semana, un abrazo.